Bueno, hemos seguido aquí hablando sobre la reelección parlamentaria y el financiamiento de los partidos, pero tenemos que dejar eso de lado para hablar sobre el expresidente Alan García. Tremendo problema en el que se está metiendo el señor García. El gobierno uruguayo ha informado ya que la solicitud de asilo presentada por Alan García está siendo analizada en este momento. Justo hay un comunicado de prensa en donde dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que de conformidad a lo establecido por la Convención de Caracas-Tal ha recibido documentación proporcionada por el gobierno peruano relacionada con la solicitud del asilo diplomático realizado por el expresidente, la que está siendo analizada en los niveles correspondientes. El presidente de la República hoy día dio unas palabras sobre este tema. Vamos a escucharlo. De que soy absolutamente respetuoso de la división de poderes y del Estado de Derecho, y estoy convencido de que el sistema de administración de justicia, encargado de hacer cumplir la ley, es la base que nos permite consolidar una democracia justa, transparente y sin impunidad, donde todos, repito, todos debemos allanarnos a la justicia. Espero que estos días de debate e intercambio sean muy provechosos para ustedes y que sirvan para encontrar consensos, soluciones y mejoras en este. Pero hemos tenido que interrumpir estas declaraciones para ir con una información de último minuto. Tenemos ahí un documento del Poder Judicial en donde dice citar a la audiencia. ¿Cuál es el título, por favor? Si nos permite bajar el documento para poder leer el título de este documento. Sala Penal Nacional. A ver, ahí, citar a la audiencia de variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero, mañana a las 9 de la mañana. Ese es el último documento entonces que acaba de llegar. Citar a la audiencia de variación de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra el investigado Félix Manuel Moreno, la misma que se va a realizar en la sala de audiencias del juzgado de investigación preparatoria. 2. Notificar a las siguientes partes: presentarse ante el Ministerio Público para su concurrencia con la carpeta fiscal, bajo perseguimiento de ponerse conocimiento de fiscal, bueno, etcétera. 3. Precisar a la defensa técnica que deben cumplir con poner conocimiento de sus patrocinados el requerimiento fiscal a debatirse conforme al segundo considerando anotado bajo responsabilidad funcional de los letrados y ponerse a conocimiento de los órganos disciplinarios correspondientes. 4. Cúrsese el oficio correspondiente a la Dirección Distrital de la Defensoría Pública y Acceso de Justicia. Hágase presente las partes procesales que deberán comparecer en la audiencia 15 minutos antes de la hora señalada. Bueno, este es lo último. Entonces, mañana a las 9 de la mañana va a haber una audiencia en donde se ha solicitado variar la comparecencia con restricciones a prisión preventiva contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero. Eso se va a definir mañana y se declara la audiencia de carácter inaplazable. Así que mañana se define sí o no. Si es que mañana, si es que queda con esta comparecencia restringida o si se le otorga la prisión preventiva para Félix Moreno. Estuvo detenido, hay que recordar, unos meses, luego salió bajo esta comparecencia restringida y luego, bueno, mañana parece que podría volver a tener prisión si es que así lo decide un juez. Veremos qué es lo que ocurre en la audiencia. Bueno, estábamos escuchando las declaraciones del presidente Martín Vizcarra, en donde dice que todos debemos allanarnos ante la justicia. No habló directamente del presidente Alan García, pero claramente en alusión a él. También podemos escuchar la parte en donde el presidente dice que acá hay libertad, y que no se vive bajo una dictadura. Por favor, ¿podremos poner esa parte del presidente donde dice que acá se vive bajo libertad? Para escuchar y luego acá lo que piensan nuestros invitados. El día domingo en horas de la tarde con el presidente de Uruguay. Fue una reunión muy formal
y muy cordial la comunicación telefónica. Y ahí les dijimos que íbamos a entregar el documento que sustentaba de que en el Perú había pleno Estado de Derecho y que no había persecución política, del cual ustedes y la ciudadanía son testigos. Pero esperemos, pero pero es que la respuesta tiene que venir oficial. Hemos escuchado que las autoridades de Uruguay han dicho que van a tomar el tiempo que sea necesario para analizar la información. Así que no apresuramos. ¿No habría necesidad de otorgarle el salvoconducto? A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el congresista Cheput. Bueno, yo le doy la razón al presidente de la República. De ninguna manera podemos hablar de persecución política. Yo creo que la Cancillería se está comportando con bastante profesionalismo. Estamos a la espera de lo que se manifieste el gobierno uruguayo. Si bien es cierto, ha viajado una delegación de parlamentarios del Frente Amplio, lo hacen para hablar con sus pares. Eso tampoco significa una politización, porque simplemente están yendo a informar y no a presionar. Eso es solo a nivel congresal. Solamente a nivel parlamentario, y están viajando de motu propio sin que eso signifique ningún tipo de coordinación con alguien del gobierno. Y creo yo que lamentablemente vender el hecho de la politización lleva a que se escale a la polémica. Yo creo que esto debería tratarse de otra manera, porque si el partido aprista plantea de que existe persecución política, pues obviamente va a obtener una respuesta del gobierno y del oficial. Porque si el partido aprista plantea de que existe persecución política, pues obviamente va a obtener una respuesta del gobierno y del oficialismo en el sentido que no la hay, porque no la hay. Yo aprecio y respeto a quienes en los momentos difíciles están del lado de su líder, y respeto para todo político que tenga esa práctica, pero tengo que discrepar con mis amigos del partido aprista en el sentido de que se señale de que en la actualidad existe persecución política. Eso no existe. Existe sí un momento lamentable para el Perú en el cual 5 expresidentes vivos están sometidos a rigores de la justicia durante su paso por el gobierno. Entonces, que no exista ni una excepción, desde Morales Bermúdez hasta Pedro Pablo Kuczynski, todos están comprometidos en algún tipo de proceso judicial de diversa índole, pero sometidos, es una cuestión que debe llevarnos a estudiar este periodo de la República. En todo caso, creo yo que hay que esperar qué es lo que se diga de Uruguay para que de esa manera se actúe de acuerdo a nuestros tratados y con el rigor que exige la justicia, ¿no? Pero de ninguna manera hay politización. Sí. ¿Y la bancada aprista también viajará a Uruguay? De repente, pero... De repente, sí. Pues no digo, como van a ir los de Frente Amplio, de repente también... Ya fueron. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. La convención, aquí la tengo a la mano, que tiene rango constitucional. La convención dice que no solamente se concede el asilo por persecución política, sino lo dice en el artículo 3 por hechos que revistan un carácter claramente político. El gobierno del señor Vizcarra, desde el 28 de julio, ha generado un clima de confrontación política. Miren, en el Uruguay hay internet, hay redes, o sea, conocen la realidad del país. Entonces, ha mediatizado al Congreso, se ha cerrado el Consejo Nacional de la Magistratura, se está mediatizado el Poder Judicial. Hay un sector del Estado que debería, de jueces y fiscales que deberían dedicarse a aplicar la ley y la Constitución, que están haciendo política. Nosotros vemos los fundamentos de ciertos sectores de fiscales y jueces y los discursos son políticos. Entonces, no se puede generalizar. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, de Ollanta Humala y Toledo son absolutamente diferentes a las del expresidente Alan García. Presidente bajando del avión de Madrid para ir por segunda vez a una declaración que el doctor Pérez le iba a tomar, se enteran que le estaban postergando, difiriendo la diligencia, inclusive ampliándolo por 2 delitos más. Y el día lunes, a esa nueva citación, la misma fuente que nosotros hemos tenido, la misma fuente interna que nos advirtió antes de ir a la diligencia de que la iban a suspender, dijeron que el lunes iban a tomar esta medida de la detención preliminar. Y quiero decir lo siguiente. Y el presidente García habla de rumores, y ahora usted dice que en base a unos rumores creían que le iban a dar prisión. Mira, te digo lo siguiente, A ver. El contexto en el que se está dando esto, en el que el presidente de la República, como jefe de Estado, debería dejar que Cancillería y que la concesión del asilo
es una prerrogativa soberana y absoluta del gobierno uruguayo. Ellos si quieren la dan, si quieren no la dan, lo evaluarán. Para eso hemos firmado la convención. Entonces, nosotros tenemos argumentos. El fiscal Vela dice, esto no va a paralizar la investigación, pero nosotros sí creemos que hay un alto grado de intromisión en la administración de justicia. Hay fiscales, no todos, cierto sector de fiscales y jueces que están haciendo de la administración de justicia política, y si a esto le sumamos esta actuación casi partidaria, el gobierno, el presidente pidiendo que se vaya el fiscal de la nación, el ministro que se vaya el fiscal de la nación, no Juan, sino el congresista Gino Costa como activista yendo en marcha a pedir que renuncie el fiscal. Entonces, evidentemente que el debido proceso no son derechos solamente de los políticos, sino de los ciudadanos. Entonces nosotros lo que estamos esperando es pacientemente que se pronuncie el Estado uruguayo. Miren, el artículo 36 de la Constitución establece que el Estado reconoce el asilo político y además dice que aceptamos la calificación que el Estado asilante le dé a una persona. Aceptamos. Entonces, hay que esperar esa decisión. Todos estamos esperando. Hay que esperar esa decisión, pero algunos peyorativamente dicen, se fugó, qué sé yo. Miren, el caso de Ollanta Humala, de Keiko Fujimori, son absolutamente diferentes. Las responsabilidades penales son individuales. Ahora, algunos dicen, sí, pero la plata que está en Andorra y se viene la información de Brasil. Está proscrita del mundo entero las investigaciones prospectivas. Te pongo preso porque te voy a ver si viene de Brasil información con respecto a ti. Pero lo que queremos es ahora, y segundo, ¿Cómo que claro? Si él no quiere. La Corte Interamericana... El problema es que el señor García no quiere. Mira lo que acabas de poner tú como preámbulo, que me da la razón. ¿Quiere Dime, o no quiere? O sea, en una democracia, la Corte Interamericana, que no es aprista, hace poco acaba de determinar que las prisiones preventivas como regla son sentencias adelantadas. Entonces, como aquí hay un sector de poderes fácticos, ONGs, que tienen una relación directa con determinados jueces y fiscales. Fíjese, el fiscal Pérez, para imputar esta responsabilidad de una conferencia, el presidente Alan García, no ha utilizado la traducción oficial que se estila hacer, sino la que ha hecho IDL. Pero Entonces, den la batalla, pues, sí, como corresponde ante la justicia. Estamos dando no escondiéndose no, en la ¿ya vieron? embajada. Mira, ¿ya vieron? ¿O no? No es mirar peyorativamente. Esta es una norma que está en la Constitución. Esta es una norma que está en la Constitución, nosotros la respetamos. Bien, pero Está si ustedes bien. quieren dar la batalla legalmente sobre, por ejemplo, esta traducción que usted menciona, pues háganlo como corresponde. Sí, mira, pero no se escondan en la embajada de Uruguay. No, lo único que te digo es lo siguiente. En este país tenemos que garantizar que la justicia esté liberada de cualquier mecanismo de presión política, Y lo que nosotros no estamos pidiendo es que se archive la investigación. Fíjate. Sino que le den comparecencia de frente. Hasta hace poco, los sobornos. Marcelo Odres Barata nunca han mencionado al expresidente García, pero ahora por una conferencia dicen, debió saber cómo le pagaron la conferencia que por aquí, por allá. ¿Cuántos profesionales honestos, periodistas, abogados han hecho servicios para Odebrecht y ahora están libremente respondiendo las investigaciones? ¿Por qué en este país todo tiene que ser prisión preventiva? O sea, te apreso para investigarte, cuando porque al contrario... ya se nos han fugado dos. Al contrario. ¿Se nos han fugado dos? Por eso es que, mira, te digo. Dos. Mira, te quiero decir una cosa, ya, Verónica. porque no se nos sigan fugando, te ¿no? te quiero decir una cosa, Verónica. Este gobierno, lo que no hizo con el juez Inostroza, que lo dejó salir, lo ha hecho con el expresidente Alan García. Antes que el 17 de octubre se pronuncie el juez sobre el impedimento de salir del país, con fecha 14, el Poder Ejecutivo, 15 había mandado una carta. No fue el Ejecutivo, él se va. ¿Cómo? O sea, era justo esta dirección... es Poder Ejecutivo. ¿Quién no más jefe de migraciones? El ministro del Interior. Es el Poder Ejecutivo. Tengo entendido, yo he preguntado por eso es también. Es el Poder Ejecutivo, Verónica. Pero le estoy contando, pues. Yo también he preguntado sobre ese documento y pregunté si es que hubo un documento similar cuando se hizo esta de pedidos sobre el señor Inostroza, y me dijeron, bueno, que como era otra administración,
pues no saben cómo actúa la otra administración. Pero que ese documento que hemos visto, permítame terminar, ese documento que hemos visto es un documento que es regular, que normalmente se hace para que estén atentos porque podría haber una decisión en contra. Y te quiero decir algo, Verónica, para decirte, estoy en condiciones de que mañana me desautorices públicamente. Este es el primer precedente. Mentira, nosotros hemos hablado con nuestro ministro del Interior y esta figura de la prevención, no sé qué cosa, la han creado solamente para el caso de Alan García y el gobierno. Sí. Por eso, estos hechos lo hemos puesto en consideración del Estado uruguayo y el Estado uruguayo dice que para otorgar el derecho de asilo, ellos pueden evaluar, dice, casos que revistan claramente un carácter político. Sí. Hay que dejarlo que ellos se pronuncien. Antes de ir con el congresista Cheput, ¿van a viajar o no a Uruguay, la bancada aprista? No negamos la posibilidad de viajar. No negamos la Porque mis fuentes, que son tan confiables como las del Ministerio Público suyas, me dicen que ustedes van a viajar. Que la información ha venido de Uruguay, que van a viajar 4 congresistas, mire, ya tengo hasta los vouchers. No, mentira. Pero tengo la información de que ustedes van a viajar en los próximos días. En las próximas horas. ¿Horas? O sea, sí van a viajar mañana. En las próximas horas, sí, vamos a viajar a la bancada. Vamos a viajar a la bancada. Si el gobierno ha enviado a su aliado, a Frente Amplio, porque Frente Amplio tiene 2 ministros en el gobierno. ¿Y ustedes con quién se van a reunir? ¿Cómo? ¿Con quién se van a reunir? Bueno, vamos a ser recibidos por personalidades del Uruguay, les vamos a explicar. ¿Qué personalidades? El fundamento de nuestra ¿El expresidente Sanguinetti? Mañana ustedes ¿El expresidente Mujica? Mañana lo sabrán. Yo quiero empezar por algo risible, ¿no? Si vamos a hablar de apristas en el gobierno, yo diría que el gobierno es semiaprista, ¿no? Por la cantidad gobierno por supuesto. Es antiaprista. Hasta el ex secretario de prensa de Alan García trabaja ahora en el gobierno, por favor. No puedes tú configurar que porque hay 2 ministros, hay 2 ministros hay una... O sea, Juancito, no es así. Juan, escúchame. No es así. Los 2 ministros que tiene Frente Amplio fue producto de la negociación cuando ingresó el presidente Vizcarra. Y fue producto de la negociación que hizo Frente Amplio con el señor Villanueva. Y lo digo públicamente y lo emplazo al primer ministro Villanueva para que confirme si esto es verdad o no. Bueno, o sea, funcionario de segundo o tercer nivel. Era lo que yo denunciaba, querido Javier. Era lo que yo denunciaba y en todo caso es algo que no ha pasado para mí desapercibido. Y no está mal, pero el asunto de fondo, pero no es aliado y tú lo sabes. Sí, porque participa activamente en ejercicios de oposición permanente y obviamente no nos acompaña con su voto como sí, ustedes a veces nos acompañan cuando de por medio está el interés nacional. Pero mira, no se puede hablar de persecución política porque no hay un acoso judicial, no hay un hostigamiento policial, no existe en estos momentos una pérdida de derechos. Y en buena hora que viaje el Partido Aprista, porque la sociedad uruguaya es una sociedad muy bien informada, que está en el umbral del desarrollo y sabe perfectamente que a partir de lo que pueda conversar con voceros, documentarse con medios o hablar con otras personalidades, se va a tipificar de que no existe ningún tipo de acoso contra el expresidente García. Lo que hay es una sociedad que exige que haya justicia igual para todos. Yo defenderé y defiendo el derecho de quienes quieran plantear una posición de asilo, de quienes crean de que en estos momentos se sienten en cierta medida acosados por la justicia, pero no se puede decir que existe persecución. Que son argumentos válidos en un proceso de defensa, de acuerdo, pero coincido con esa gran mayoría de personas que dice que una persona, y lo mismo lo dije para el caso de Toledo, que alguien que ha tenido el honor de haber sido 2 veces presidente del Perú, tiene la obligación moral ante todos aquellos que confiaron en él de rendir cuentas ante el país. Y de ninguna manera uno puede escudarse en un asilo para evitar de esa manera enfrentar a la justicia y aclararle los diversos puntos de vista. Ahora, por otro lado, yo veo la actitud de mis colegas del Partido Aprista. En buena hora que viajen. Yo creo que es importante y aún más, si una delegación parlamentaria ha viajado, lo lógico es que se viaje. O sea, eso me parece muy bien. Lo ilógico sería que no se viajara. O sea, que en buena hora que se tengan las 2 posiciones para que Uruguay, escuchando a ambos personeros, pueda tomar una decisión. Lo que sí es necesario señalar es lo siguiente. En este clima de indignación no es válida la violencia. Ni la violencia física ni la verbal. Y yo quiero decir públicamente en tu sintonizado programa que uno puede debatir con altura sin necesidad de llegar a los insultos, en algunos casos miserables, contra los familiares del presidente García, que no tienen nada que ver en este asunto, ni también contra aquellos militantes, no por ser ancianos, sino simplemente por ser personas que defienden una posición, son agredidos innecesariamente. Sí.
Ya Yo lo creo, hemos dicho nosotros también acá. yo creo que es injusto que se ingrese al terreno de la agresión a la familia. Y que se justifique. No, y que se justifique, así es. Eso es lo que Mira, a mí más me sorprende. yo no creo, lo y justifica apelo, cualquier mira, persona. y a mí me sorprende que personas inteligentes Así es. y educadas ingresen en el terreno de la agresión a los familiares del presidente García, que me parece inaceptable como la agresión Juan, física. Te agradezco mucho por esa solidaridad, pero es condenable lo que han hecho con Luis Con Alba Lucho Alba, Castro. por supuesto. Es primer ministro, es primer vicepresidente. Él fue golpeado y pateado, 79 años de edad, padeciendo una enfermedad. ¿Qué enfermedad tiene el señor? Tiene una enfermedad. Y ahora está internado en una clínica. Pero, ¿Por esos golpes? Obviamente, pero te digo lo siguiente. La policía nos dice que ya tiene identificados a los autores. Y ahí no había policía, no pudieron detener a los autores en flagrancia, no pudieron. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan o escriben para... ¿Cómo saber la policía pero por eso te digo. No, pero entonces, ya tú estás exagerando. No, yo no estoy exagerando. Lo único que Permítame defender a la policía, que en vez de estar ahí, tendría que estar agarrando delincuentes, pero como estamos acá porque el señor García se ha metido en la embajada, pues todo hay que estar ahí en la puerta. La policía no tiene nada que ver allí, hija. No le eche la culpa a la policía, ¿cómo ellos van a saber a qué se dedican cada uno de los violentos? En cualquier parte del mundo, las embajadas son respetadas como son territorio del país que representan. Entonces, lo mínimo que tiene que dársele es seguridad y no se puede justificar. Cuando yo te digo que se ha alimentado un clima de violencia, horrible, se alimenta del gobierno. Por totalmente ejemplo, ¿qué dice el ministro de Justicia anoche, el ministro Ceballos? Que ha dicho que el presidente Vizcarra ha ido por todo el país y que escucha la voz del pueblo, y como la voz del pueblo dice, quiere que los parlamentarios no se reelijan, presenta eso. Entonces, si la voz del pueblo piden que a nosotros los apristas nos linchen, para el ministro de Justicia que nos linchen. No, pues esa es Entonces, una es extensión. condenable, Pero eso no es así. Tú sabes que eso pues, jamás hermano. diría Vicente. No, Sabes perfectamente. De verdad No, que me da pena pero no lo que le puede- ha dicho anoche. Está bien, podemos discrepar con eso, pero no se puede generar una extensión para decir de que a partir de una exigencia del pueblo se linche. Mira, yo mismo he hablado con personas del gobierno, no digo el presidente, lo exonero completamente de esto, en el sentido de que efectivamente hay una animadversión generalizada. Yo que viajo a provincias, veo cómo se reacciona contra los parlamentarios locales de una manera verdaderamente terrible. Entonces, tenemos que llamar a la calma. La política no es lo que la gente está pensando. La política es una acción muy noble. Y yo sí discrepo con aquellos que generalizan contra las personas que hacemos política desde la adolescencia y creemos que esto es un verdadero servicio al país. Que un grupo de personas hayan cometido una serie de errores en los últimos años y que lamentablemente Fuerza Popular los haya cobijado y los haya llevado al Parlamento, no significa que se generalice que todo el Parlamento es un conjunto de personas voraces que están buscando aprovecharse del erario público. Sí. Entonces, tampoco es esa violencia no nos está llevando a ninguna parte. No, la estamos viviendo hace mucho tiempo, lamentablemente. Pero quería ahondar, lo han estado llamando seguramente por habernos dado esta exclusiva, dándole más detalles sobre su visita mañana a Uruguay. Pero estamos hablando sobre el asilo del presidente. Por eso, pero esto tiene que ver. O sea, usted no está viajando a Uruguay para irse de vacaciones, están viajando a Uruguay por el asilo del señor Alan García. Por eso yo le preguntaba, porque si estamos hablando de que Frente Amplio no tendría que haber viajado, según usted dice, porque más bien está habiendo ahí algún tipo de impulso para que no le den el asilo, ustedes están yendo para la contraparte, o sea, para el debate. ¿Con quiénes se van a reunir? Nosotros lo que decimos es lo siguiente. El Estado uruguayo es soberano en su decisión. Sí, eso ya no nos dijo. Es soberano. Pero ¿con quiénes van a reunirse mañana en Uruguay? Nos van a recibir autoridades demócratas. Socialista. Exactamente. Por ejemplo, el señor Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti. Nos están organizando una agenda solo para mañana. ¿Solo van a estar mañana, un día nada más? De repente un día, 2 días, no sé, pero de acuerdo a cómo se presenten las circunstancias. Mauricio va a dar mayor detalle al respecto porque es el vocero de las vacas y no me gustaría que nosotros podamos romper un acuerdo que hemos tomado, pero todo va a ser absolutamente transparente, ¿no? El congresista Mauricio Mulder es el que tiene la agenda que van a seguir mañana. Obviamente, porque él es el vocero de la bancada, estamos siguiendo la gran cantidad de bancadas, somos 4. Vocero y presidente de la cédula. ¿Es Mauricio? Él es el vocero y el presidente de la cédula, obviamente es el presidente de la cédula. ¿Y quién ha hecho las coordinaciones para las reuniones que se van a hacer mañana? Nosotros, el Mauricio, Jorge, todos amigos. Entonces, nosotros estamos... Pero no con el presidente, o sus coordinaciones son del más alto nivel. Nosotros somos parte de la Internacional Socialista. Se lo acabo de preguntar. Lo único por eso que queremos es que nos escuchen, nada más. ¿Pero que los escuche hasta el propio presidente de la República? No, el presidente, como jefe del Estado uruguayo, él tiene
la libertad y que hay que garantizarles la soberanía de que ellos puedan decidir de acuerdo a los hechos como se han presentado. Pero, así como he escuchado ahorita viniendo una entrevista del señor Marco Arana, negando que no son aliados del gobierno. Pero si tienen 2 ministros, y me parece muy bien. Inclusive hay una ministra que trabaja muy bien. Pero ocultar que son aliados del gobierno, no me parece, ¿no? ¿Van a reunirse con el expresidente Mujica? De repente, no está descartado. Muy curioso. Bueno, te han pasado no la agenda, te han pasado la agenda. Sí, pues acá la tengo, pero no sé si darla o no darla. Entonces después le van a llenar de mensajes y va a tener problemas, le van a jalar las orejas ahí por estar adelantándose a las... Somos un poco disciplinados en nuestros informaciones. acuerdos que tenemos, un poco disciplinados. Bueno, pero se van mañana, ¿hoy parten en la noche o salen mañana? No, hoy más tarde. Hoy, sí. Un vuelo a las 9:40, me dicen. Ah, no. Si No creo, porque si no tendría por qué estar espera. acá. Sí, no creo. Es el de las 11. El de las 11, debe ser el de Porque las llegan 11. a las 6 de la mañana. Claro, pero que llegue mañana muy temprano. Bueno, ya estaremos atentos entonces a esas reuniones. ¿Qué le parece entonces esta reunión que van a tener la bancada? ¿Pero a usted le parece No, que es a mí, algo que por está supuesto, bien? mira, yo creo que Entonces se cualquier trata. partido político tiene que contraponer los argumentos que crea necesarios si es que ha habido un partido adversario que ha planteado oposición antes. O sea, me parece completamente válido la posición del Partido Aprista de ir a visitar a sus pares uruguayos a decir cuál es su punto de vista. Es parte del ejercicio político y uno no se puede negar a eso. Lo ilógico sería que no se plantee ese viaje, pero noto que uno de los argumentos que utiliza Javier es el de la alianza con el Frente Amplio, que él sabe que no es así. Mira, yo tendría 1001 argumentos para responder, pero creo que él sabe que no es así. Mira, yo tendría 1001 argumentos para responder, pero creo que allí sí entraría yo en la posibilidad de un planteamiento estrictamente político que podría perjudicar el caso y no quiero hacerlo. Por una sencilla razón, yo creo que hay que ser como la Cancillería, lo más impoluto posible, para que de esa manera no se diga de que existe una politización de este caso. Que resuelva Uruguay, que el Perú atienda la solicitud uruguaya de acuerdo a los tratados, y creo yo que el gran veredicto acá no es el que pueda hacer Javier Velázquez, Verónica No, claro. o Juan Ceput, sino la historia. Y a mí lo que me preocupa es que un presidente tan preocupado por la historia y que por eso se convirtió en referente de millones de jóvenes, el efecto, lo que significa la trascendencia política, esté apostando por un asilo, lo cual creo yo que en su trayectoria política le va a hacer mucho daño. Muy bien. Yo prefiero ver a un Alan García enfrentando el rigor de un juicio y aclarando cualquier tipo Y de lo vas a ver discrepancia. cuando haya jueces que no estén haciendo política y fiscales que no estén haciendo política. Es que yo creo, Javier, de que en estos momentos el rigor de repente es una nueva generación de jueces y fiscales. Pero hay que dejar que eso lo califique desapasionadamente el Estado uruguayo. De acuerdo, tú has visto que yo no he perdido la calma en ningún instante, más bien estoy llamando a que la gente entienda esto de la manera más serena posible, pues a nada ayuda al país ni a la política en general este clima de enfrentamiento colectivo que realmente está generando un momento muy lamentable en el Perú, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero no se muevan porque cuando regresemos, el fiscal de crimen organizado de Chiclayo, Juan Carrasco, dice que, bueno, sí, está acreditado que Edwin Oviedo encabeza una organización criminal, los Guachiturros de Tumán. Volvemos con eso y más. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el caso de Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. También, bueno, el congresista fujimorista, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. También, bueno, el congresista fujimorista Héctor Becerril ha enviado un oficio al fiscal Pedro Gonzalo Chávarri advirtiendo que el fiscal Carrasco, este fiscal de Chiclayo, realiza una persecución en su contra al comprenderlo en esta investigación, relacionada a los guachiturros de Tumán. ¿Podemos escuchar las declaraciones
que dio a Perú 21? ¿Qué nos dice nuestra producción? ¿No? Ahí está, bueno, vamos a leerlo. Dice el fiscal Juan Carrasco. Le preguntan, su acusación es fuerte, cabecilla de la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. Dice el fiscal, ahora más que nunca está acreditado que Oviedo encabezó la red criminal y mandó a asesinar a 2 dirigentes azucareros, porque entorpecían su gestión cuando estaba a cargo de la administración de la azucarera Tumán. Su objetivo era el lucro. Oviedo quería apoderarse del patrimonio de la empresa y los fallecidos organizaban protestas en su contra. Eso le daba mala imagen y había temor de perder la administración. Tenía miedo de quedarse sin los huevos de la gallina de oro. Muy bien. Pero ustedes también recordarán que en algún momento, y se lo preguntamos cuando estuvo acá el congresista Velázquez Quisquén, que fue mencionado usted por algún testigo de haber recibido dinero de parte de Oviedo. Usted, la congresista Marisol Espinosa y el congresista Héctor Becerril también estaría vinculado, pero creo que de otra forma. De hecho, las declaraciones de él están referidas a eso. Pero usted también ha sido requerido por el fiscal, ¿se ha iniciado alguna indagación? Mire, este es un hecho que yo lo conocí en mayo de este año a través del periódico Gilero 13, Salud, en que yo estaba investigado, de una supuesta declaración que un colaborador eficaz, un colaborador es un delincuente, siempre es un delincuente, un colaborador, refiriéndose a un hecho supuestamente del 2011, que yo en julio del 2011, en el Hotel Sheraton, habría recibido de este señor, en una mochila, en el lobby del hotel, 70.000 soles. Ese es un hecho falso, totalmente falso. Y en esta declaración de este supuesto, el fiscal dice que el colaborador dice que viajó en transporte zigzag de Chiclayo a Lima y que supuestamente me entregó el maletín y regresó en Ixa. En 3 años que este fiscal, sin yo conocer, ha investigado, no se ha dado el trabajo de mandarle una carta a transporte zigzag y decirle, oiga, ¿ha viajado o no ha viajado? No, Ixa, transporte. Yo lo he hecho porque recién me enteré. Y transporte zigzag me manda una carta, acá está, mirar. Y Transporte Zigzag me dice que en su base de datos, este señor Gregorio Leguía, que es el colaborador, que yo no digo el nombre, lo ha dicho el propio fiscal, no ha viajado. Nunca. Nunca ha viajado por Ixa. Entonces es un hecho falso. Pero aún así, como yo no tenía conocimiento de esta investigación, sino a través de los medios, me fui a un juez a Chiclayo y le pedí al juez a decirle, oiga señor, este señor me está investigando, no me han tomado mi testimonio. ¿Y qué ha hecho el juez? El juez le ha anulado todo lo actuado con respecto a mí. Le ha anulado al señor Carrasco, con fecha 21 de septiembre, le ha anulado en esta resolución, le ha anulado todo lo actuado con respecto a mí. Declarado nulo todo lo actuado y ha pedido que me excluyan. El fiscal este señor Carrasco tuvo la oportunidad de apelar esa resolución y no la ha apelado. Y el juez ha dicho lo siguiente, fíjese, con fecha 21 de septiembre dice, archívese definitivamente y anúlese los antecedentes generados en su contra Javier Velázquez, el 21 de septiembre. Y este fiscal, en vez de haber apelado, de tener la valentía de decir, no señor, apelo para que eso se revise, lo declaró consentido, y es cosa juzgada, pero aún así, ayer acaba de declarar en un medio que el fiscal Chávarri tiene una investigación. ¿Cómo me van a haber abierto una investigación si no me han notificado? Hoy día le he pedido al fiscal Chávarri que me dé una constancia si estoy investigado, porque por este fiscal recién sé a través de un periódico que por los mismos hechos me están investigando. Entonces, un fiscal no le hace caso a un juez, entonces, ¿en qué país estamos? Pero es absolutamente falso y esa supuesta investigación ha sido archivada definitivamente. Eso quiero dejar muy claro, no solamente con respecto a mí, sino con respecto a Marisol Espinosa y a Héctor Becerril. 30 segundos. No tengo por qué dudar de Javier, ni de Marisol, ni de Héctor. Los conozco en el terreno parlamentario y la posición de ellos, yo no tengo por qué dudar en absoluto. Lo que a mí me llama la atención es el tema del señor Oviedo, ¿no? que es un tema que sí merece investigación, pues es una cuestión que está en las primeras planas de Chiclayo desde hace mucho tiempo, pero por un tema que no tiene que ver en absoluto con los 3 parlamentarios, ¿no? Sí. Y es otra cosa. Es por la muerte de 2 personas. Es la muerte de 2 personas. Asesinato, perdón. Tenemos que ir terminando. Y eso, o sea, la parte penosa es como cada vez que tenemos un logro, en este caso con la Federación de Fútbol, siempre surge algo que nos desilusiona de inmediato. Muy bien, y así tristes tenemos que despedirnos. Muchas gracias a nuestros invitados. Hasta mañana.